continuación, explicaré cuál es el procedimiento que se lleva a cabo una vez que llega un expediente, ya sea del Juzgado de Letras o del Tribunal de Sentencias, para la solicitud de la libertad condicional. En el caso que llegue del Juzgado de Letras, lleva una portada blanca y si llega del Tribunal de Sentencias, la portada es amarilla. Una vez que se ingresa por secretaría, se le hace un auto de entrada. Se tiene 3 días nada más para resolver con ese auto de entrada. Y posteriormente se pide entonces la información jurídica al centro penal en donde la persona está retenida, la persona que va a pedir la libertad condicional. Después de ello, el juez a quien se le ha designado el caso, que una cosa interesante decir es que estos casos se le van asignando a los jueces de forma rotatoria. Asimismo, el expediente tiene un número de entrada en el cual queda registrado ahí dentro del juzgado de ejecución. Entonces, ya una vez el juez que tiene designado este expediente, este caso en particular, ordena las inspecciones, ya sea al juzgado de letras o al tribunal de sentencias. Esto se hace para corroborar que el privado de libertad no haya tenido una nueva sentencia dentro del tiempo que se ha presentado la solicitud o que ha ingresado el expediente. Entonces, con esta inspección, a través de un receptor, se asegura cuál es el procedimiento, cuál es el estatus en realidad que tiene el privado de libertad con respecto a otros procesos penales. Después de ello, el juez hace el cálculo de la pena. Esto lo hace con base al momento en el que fue detenida la persona. Puede ser que esa detención la haya hecho, para el caso, un policía o que lo haya hecho la policía preventiva. Entonces, esta persona se va a llevar, por ejemplo, a una celda de la policía preventiva y esta persona no puede estar retenida por más de 6 horas. La policía tiene que dar parte al Ministerio Público en ese transcurso de 6 horas y desde que también se le detiene a la persona, solamente tienen 24 horas para que lo puedan llevar a un juzgado. Entonces, desde ese momento de la detención, se empieza a hacer este cálculo de la pena. Un caso que se puede dar, por ejemplo, es que la persona haya sido detenida infraganti cometiendo un ilícito. Si la persona, por ejemplo, se da la fuga y el policía le da persecución, nunca le puede perder de vista. Con un segundo que le pierda de vista, ya no lo puede detener infraganti, no lo puede detener en el acto porque sería una detención ilegal. Igual si se pasan del tiempo que comentaba antes, de las 6 horas o de las 24 horas que tiene eh, la Fiscalía del Ministerio Público, entonces si se pasan de ese tiempo, ya sea la policía o la Fiscalía, ya se convierte en una detención ilegal. Entonces por eso tienen que tener muy en consideración los tiempos. Entonces, desde esta detención se empieza a hacer este cálculo de la pena hasta que ha sido trasladado a un centro penal. Después de ello se hace un acta de notificación que la firman tanto el privado de libertad como em, un funcionario encargado del centro penal. Esta acta de notificación es para que estas personas firmen este documento, que es el acta, y se den por enterados de la situación y se puedan también pronunciar sobre el tiempo que ha calculado el juez. Luego se empiezan a agregar al expediente un dictamen psicológico. Dentro de los centros penales, pues tiene que existir un cuerpo técnico. Este cuerpo técnico está compuesto por psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, y ellos le hacen diferentes estudios a los privados de libertad. Y en este caso es bien importante saber este dictamen psicológico porque se puede determinar la peligrosidad y también la reinserción que puede tener a la sociedad, que ese es el principio que tienen los centros penales, es poder reintegrar a los privados de libertad a la sociedad.
Luego se pide también un dictamen de conducta. En este caso, eso lleva un formato y dentro de ese formato que se va a mostrar más adelante, ese formato contiene diferentes datos, tanto, por ejemplo, si la persona ha estado confinada a manera de castigo en los últimos 6 meses. Si, por ejemplo, una persona se le castiga y transcurren 8 meses y después hace el dictamen de conducta, pero ya la persona tiene 8 meses de que no le castiguen, entonces no se coloca ahí. Pero si tuviera solo 3 meses, o sea, menos de los 6 meses que especifica el Código Procesal Penal, entonces en el dictamen de consulta de conducta sí va a aparecer que la persona estuvo con algún tipo de sanción dentro del centro penal. Otra cosa es que la persona, por ejemplo, em, haya entrado por primera vez ahí se especifica si la persona ha sido privada de libertad una o varias veces. También otra cosa que se pone ahí, si ha adquirido hábitos de trabajo, también si la persona no sabía leer y escribir, si aprendió a leer y escribir, si aprendió algún oficio, para que igual, como es un proceso de transformación, pues para ver si esta persona está adquiriendo estos hábitos para reinsertarse a la sociedad. Luego se presenta también un dictamen socioeconómico. Como les comentaba antes, los centros penales pues también existen dentro de este cuerpo técnico sociólogos o trabajadores sociales. Entonces desarrollan este dictamen socioeconómico en donde dicen las condiciones en las que el privado de libertad se ha desenvuelto, donde ha vivido, también la capacidad económica que tiene. Un dato interesante que averiguábamos en la entrevista es que muchas veces en la información socioeconómica se dice que el privado de libertad no tiene suficientes recursos, pero contrata, por ejemplo, un defensor privado, pudiendo ir a buscar uno al consultorio jurídico gratuito, pero entonces ahí se determina que realmente no hay tal insolvencia, ¿verdad? Porque puede pagar, por ejemplo, un defensor. Luego también se agrega a este expediente los antecedentes penales internos. Hay dos tipos de antecedentes penales. Uno que es externo, que es el que utilizan las personas para conseguir un trabajo. Y en este no aparecen todos los datos, como por ejemplo las recurrencias. Las recurrencias quiere decir que haya quedado registro de otras faltas o delitos que la persona haya cometido. Entonces, en este caso particular, el juzgado em, lo que pide es unos antecedentes penales internos para poder determinar, por ejemplo, si hay algún tipo de recurrencia. Luego, el apoderado legal tiene que presentar un poder de representación de su cliente y asimismo una solicitud de libertad condicional. Y con esto queda el expediente completo y con eso procede el juez. Siempre todo esto en plazos de 3 días a señalar, a elaborar un auto en donde se señala la audiencia. Y esto pues se traslada hacia el centro penal, quien queda notificado de que tal día, en tal fecha, tal persona que es la que está privada de libertad, pues tiene que acudir al juzgado de ejecución.